El Real Madrid se prepara para una nueva era y todos los focos apuntan a un nombre: Xabi Alonso. El técnico que ha revolucionado al Bayer Leverkusen está cada vez más cerca de asumir el mayor desafío de su carrera: devolver al club blanco la gloria total, con títulos, carácter y un proyecto sólido. Florentino Pérez ya ha hecho su parte moviendo piezas clave, pero ahora todo dependerá de si Xabi puede soportar el peso de la historia y la presión de un vestuario de estrellas. ¿Estás realmente listo para este reto monumental? ¡Ojos! Si no quieres perderte ningún detalle sobre el futuro del Real Madrid, suscríbete ahora y activa la campanita. Esto apenas comienza. Carlo Ancelotti no es solo un entrenador más en la historia del Real Madrid. Es, probablemente, uno de los técnicos más respetados y queridos por el madridismo en la era moderna. Su paso por el banquillo blanco ha estado marcado por una mezcla de serenidad, sabiduría táctica y una capacidad extraordinaria para manejar los egos de una plantilla plagada de estrellas. A lo largo de sus 2 etapas, Ancelotti logró conquistar todos los títulos posibles con el club, incluyendo la ansiada 10ª en su primer ciclo, y más recientemente, una nueva Champions League que lo consolidó como una leyenda del banquillo merengue. Más allá de los trofeos, el verdadero legado de Ancelotti radica en su habilidad para mantener la cohesión de un vestuario siempre exigente. Supo gestionar con mano maestra el equilibrio entre los veteranos, como Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema, y la nueva generación que empezaba a reclamar protagonismo: Vinicius Jr., Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni y otros nombres que hoy son pilares del proyecto. Ancelotti no solo los integró, sino que les dio confianza, minutos clave y responsabilidad en momentos cruciales. Su estilo de liderazgo, alejado de la estridencia y centrado en el respeto mutuo, permitió que el Real Madrid viviera una etapa de relativa estabilidad, incluso en medio de la constante exigencia por resultados. Florentino Pérez encontró en él una figura con la que podía contar para calmar las aguas, gestionar crisis internas y mantener alto el nivel competitivo en todas las competiciones. Pero como todo ciclo, el de Ancelotti también tiene un final. Su próximo destino, la selección de Brasil, abre una etapa de incertidumbre para el club. No porque haya dudas sobre el futuro, sino porque el sucesor, quien quiera que sea, tendrá la difícil tarea de mantener el listón en lo más alto. Ancelotti deja un grupo trabajado, con una identidad definida, acostumbrado a competir y ganar. Ese es el punto de partida para quien tome su lugar. En este contexto, la figura de Xabi Alonso aparece como una apuesta que mezcla ilusión, riesgo y nostalgia. Porque no solo se trata de un nuevo técnico con proyección, sino de alguien que fue parte del vestuario blanco, que conoce la casa, y que ahora tiene la oportunidad de dejar su propia huella. El reto es inmenso: continuar el legado de un entrenador que lo ganó casi todo y que deja un Real Madrid fuerte, ambicioso y con hambre de seguir conquistando Europa. Xabi Alonso ha pasado de ser uno de los mediocampistas más elegantes y cerebralmente dotados del fútbol europeo, a convertirse en uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del continente. Su carrera como jugador fue ejemplar: internacional con España, campeón del mundo y de Europa, y protagonista en clubes como Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Pero ahora, alejado de los focos como futbolista, se ha ganado un nombre en el mundo del banquillo con argumentos propios, no por nostalgia ni apellido. Desde sus inicios en el filial del Real Madrid, pasando por su paso formativo en la Real Sociedad B, Alonso ha demostrado una vocación pedagógica, meticulosa y profundamente táctica. Su etapa en el Bayer Leverkusen ha sido el gran punto de inflexión. Tomó al equipo en crisis, coqueteando con el descenso, y en tiempo récord lo transformó en una máquina de competir. Su Leverkusen no solo ganó partidos, también convenció desde el juego: presión alta, posesión inteligente, transiciones limpias y un equilibrio casi quirúrgico entre defensa y ataque. En una Bundesliga dominada durante años por el Bayern, Alonso logró romper la hegemonía con una mezcla de valentía táctica y gestión emocional. Supo potenciar talentos jóvenes, adaptarse a diferentes contextos y responder ante la presión sin perder el estilo. Su enfoque recuerda a los grandes técnicos contemporáneos. Tiene la solidez de un entrenador alemán, el control posicional de la escuela española y la exigencia del fútbol moderno. Es un técnico de laboratorio, pero también de campo, de vestuario, de relaciones humanas. Sin embargo, lo que hace especialmente interesante su perfil es su capacidad para adaptarse sin traicionar sus principios. No es un dogmático. Sabe cuándo acelerar, cuándo ceder la posesión, cuándo cerrar líneas y cuándo asumir riesgos. Su pragmatismo, combinado con una identidad clara,
Le ha ganado el respeto de sus jugadores y del entorno. No es casualidad que equipos de primer nivel se fijen en él como una apuesta segura para liderar proyectos a largo plazo. Además, su pasado como jugador del Real Madrid le da una ventaja emocional y simbólica. Conoce la institución, sabe lo que implica la presión mediática, la exigencia del Bernabéu y lo que representa vestir el escudo. Pero también es consciente de que el Madrid no perdona los errores y que un inicio dubitativo puede generar dudas incluso en los proyectos más sólidos. Xavi llega con crédito, sí, pero no con inmunidad. En resumen, estamos ante un técnico joven, pero no inexperto. Ambicioso, pero no temerario. Con un estilo propio, pero flexible. Un perfil que encaja con la nueva etapa que Florentino Pérez quiere construir, un Real Madrid moderno, competitivo y con un proyecto deportivo liderado por alguien que siente la camiseta, pero que también tiene la capacidad de crear algo nuevo. Pocos clubes en el mundo arrastran una presión tan constante y voraz como la del Real Madrid. En Chamartín no existen las temporadas de transición, los proyectos a medio plazo ni las excusas. Se gana o se fracasa. Por eso, la llegada de Xabi Alonso no será recibida como una simple apuesta por el futuro, sino como una exigencia inmediata de resultados, estilo y personalidad. El madridismo no se conforma con promesas, quiere certezas desde el primer minuto. Los aficionados, aunque ilusionados con el regreso de una figura que dejó huella como jugador, también miran con lupa cada decisión que se tome desde los despachos. La elección de Xavi se interpreta como una declaración de intenciones, apostar por un perfil joven, con pasado blanco y con una visión moderna del fútbol. Pero ese entusiasmo inicial puede diluirse rápidamente si no llegan las victorias. Además, el madridismo es un entorno extremadamente dividido y exigente. No basta con ganar. Hay que convencer, hay que jugar bien, dominar, emocionar y, sobre todo, competir al máximo nivel en todas las competiciones. El recuerdo de Zidane, que también dio el salto desde el Castilla para ganar 3 Champions consecutivas, pesa en el imaginario colectivo. Muchos esperan que Xavi repita esa fórmula mágica, pero el contexto es diferente y el margen de error es mucho más estrecho. Las redes sociales, los medios de comunicación y los tertulianos deportivos ya han comenzado a construir narrativas en torno a su figura, desde el nuevo Guardiola blanco, hasta el hijo pródigo que vuelve para redimir al equipo. Pero todas esas etiquetas pueden volverse armas de doble filo si los resultados no acompañan. En el Madrid no hay tiempo para el aprendizaje. Cada empate se analiza como una crisis, cada derrota como una catástrofe. También hay una generación de aficionados jóvenes que apenas recuerdan a Xavi como jugador. Para ellos, su prestigio no es garantía de nada. Tendrá que construir su reputación desde cero, no como leyenda del césped, sino como estratega del banquillo. Y lo hará bajo la atenta mirada de un estadio que ovaciona con facilidad, pero también silba sin piedad. La afición espera ver un equipo reconocible, valiente, con una idea clara de juego y con capacidad para competir de tú a tú contra los grandes de Europa. Quieren títulos, por supuesto, pero también una identidad que les devuelva el orgullo. Porque en el Real Madrid, ganar es obligatorio, pero hacerlo con grandeza es lo que marca la diferencia entre un técnico de paso y una figura histórica. Si finalmente Xabi Alonso asume el banquillo del Real Madrid, no llegará a un terreno baldío. Recibirá una de las plantillas más talentosas y completas del fútbol mundial. Sin embargo, también heredará un grupo en transición, donde conviven leyendas que se acercan al final de sus carreras con una generación joven que aún busca consolidarse como protagonista indiscutible. Ese equilibrio, tan delicado como necesario, será una de las claves de su éxito o fracaso. Por un lado, se encontrará con un núcleo joven impresionante. Jugadores como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, Vinicius Jr., Rodrigo Goes o Eder Militao representan el presente y futuro del club. Son futbolistas con calidad, energía y experiencia a pesar de su juventud. Muchos de ellos ya han sido claves en partidos decisivos y han demostrado que tienen la personalidad para vestir la camiseta blanca. Esta generación ha sido cuidadosamente construida por la dirección deportiva como la columna vertebral del Madrid de la próxima década. Por otro lado, el vestuario aún cuenta, aunque en menor medida, con figuras de peso como Luka Modric, Toni Kroos, dependiendo de su continuidad, y Dani Carvajal. Veteranos que han ganado todo y que, en muchos casos, todavía pueden rendir a gran nivel en ciertos contextos. Su experiencia es un activo incalculable, pero también una gestión compleja. Saber en qué momento darles minutos,
Cómo integrarlos sin cortar la progresión de los jóvenes, y cuándo relegarlos sin perder el equilibrio del grupo. Será una prueba de fuego para Xabi Alonso. Además, hay nuevas incorporaciones que alterarán el ecosistema del vestuario. La posible llegada de Kylian Mbappé, la incorporación de Endrick, el crecimiento de Arda Güler y la consolidación de Fran García o Brahim Díaz presentan un reto adicional, como encajar tanto talento en un sistema cohesionado, sin que se convierta en una lucha de egos o en un rompecabezas táctico. No es lo mismo tener grandes nombres que tener un gran equipo, y eso lo sabe cualquier entrenador que haya dirigido al más alto nivel. El Real Madrid actual es, en muchos sentidos, una plantilla pensada para competir en múltiples frentes, pero también es un equipo con exigencias específicas. No basta con encontrar un once ideal, hay que mantener enchufados a los suplentes, evitar conflictos internos por roles o minutos, y gestionar las expectativas de jugadores que, en cualquier otro club, serían titulares indiscutibles. En ese sentido, la gestión humana será tan importante como la táctica. Xabi Alonso, que vivió desde dentro lo que implica formar parte de un vestuario de élite en el Real Madrid, tiene la ventaja de entender los códigos no escritos del club. Pero enfrentarse a ellos como entrenador es una historia completamente diferente. Tendrá que construir una estructura competitiva sin dejar de lado el carácter, la disciplina y el respeto por los roles. Tendrá que ganarse al grupo no solo por lo que fue como jugador, sino por lo que pueda aportar como líder desde el banquillo. La plantilla está, los recursos están, pero también las expectativas. Heredar un equipo con tanto potencial es una oportunidad dorada, pero también un riesgo enorme si no se gestionan bien las piezas. La pregunta no es solo si Xabi podrá sacarles el máximo rendimiento, sino si logrará formar un equipo con alma, identidad y ambición colectiva. Si te está gustando este análisis y quieres estar al tanto de cada movimiento en el futuro del Real Madrid, suscríbete ahora al canal. Aquí no solo te contamos las noticias, las analizamos, las debatimos y vamos más allá de los titulares. Activa la campanita y forma parte de la comunidad que vive el fútbol con cabeza y con pasión. Florentino Pérez ha demostrado, una vez más, su capacidad para anticiparse al futuro y construir proyectos ganadores desde los despachos. Consciente del cambio generacional que atravesaba el club, comenzó hace años a renovar la plantilla con talento joven, y ahora, con la posible llegada de Xabi Alonso, el terreno parece preparado para que un nuevo ciclo comience. Sin embargo, toda esta planificación también implica una presión añadida para el técnico que tome las riendas. Tiene las herramientas, ahora debe entregar resultados. En teoría, Xabi Alonso se encontrará con una plantilla reforzada por algunas de las incorporaciones más esperadas del fútbol mundial. Kylian Mbappé, si finalmente se confirma su fichaje, representa la gran apuesta galáctica del club. Velocidad, gol, desequilibrio y una imagen global que eleva el proyecto deportivo a nivel comercial y mediático. Pero gestionar una figura de ese calibre no es sencillo. Integrarlo en una estructura ya consolidada, sin romper dinámicas ni provocar tensiones internas, requerirá de mano firme y mucha inteligencia táctica. A eso se suma la llegada inminente de Endrick, una de las promesas más brillantes del fútbol brasileño, cuya adaptación al fútbol europeo no será inmediata. También está el caso de Arda Güler, un talento turco que necesita continuidad para explotar, y otros jugadores como Brahim Díaz, Fran García o Joselu, que han demostrado compromiso y buen nivel pero cuya jerarquía dentro del plantel aún es secundaria. Florentino ha hecho su parte. Ha construido una plantilla profunda, versátil y con margen de crecimiento. Pero también ha elevado las expectativas a niveles estratosféricos. La pregunta no es si hay equipo para competir, sino si el entrenador sabrá gestionar el equilibrio entre nombres, roles, egos y objetivos. En este sentido, Xabi Alonso se enfrentará a un reto que va más allá del esquema táctico. Deberá construir un equipo donde todos sepan su lugar y se sientan parte de un proyecto colectivo, no solo de una constelación de estrellas. Además, Florentino no es un presidente que tolere proyectos fallidos por mucho tiempo. Su respaldo inicial es clave, pero también condicionado. La presión mediática, la exigencia del público y la necesidad de ganar títulos de forma constante son parte del contrato implícito que todo técnico asume al llegar al banquillo blanco. Y con una plantilla que muchos consideran la mejor de Europa en términos de proyección, los márgenes de error serán mínimos. En definitiva, los fichajes son una bendición, pero también un arma de doble filo. Representan recursos valiosos, pero también aumentan la exigencia. Xabi tendrá el tablero montado, las piezas listas, pero la partida, como siempre en el Real Madrid, solo se gana si se conquista todo.
Asumir el banquillo del Real Madrid no es un sueño, es una prueba de fuego. La historia lo ha demostrado una y otra vez, incluso los entrenadores más preparados pueden naufragar en un entorno tan exigente, donde ganar no es suficiente y perder equivale a una crisis inmediata. Xabi Alonso, si finalmente se convierte en el próximo técnico blanco, deberá enfrentar una serie de obstáculos tan complejos como inevitables, y que pondrán a prueba no solo su capacidad táctica, sino también su temple como líder. El primer gran desafío será la presión. La presión mediática, la institucional y la interna. El Real Madrid no concede tiempo. Los proyectos se miden por los resultados inmediatos, y aunque el club pueda presentar una narrativa de renovación y futuro, la realidad es que cada empate genera dudas, y cada derrota alimenta rumores. Xavi deberá convivir con esa tensión diaria, con las portadas de los periódicos, las tertulias encendidas y las redes sociales juzgando cada alineación, cada cambio, cada rueda de prensa. El segundo obstáculo es el calendario. Competir en la Liga, la Champions, la Copa del Rey y eventualmente el Mundial de Clubes o la Supercopa exige una gestión física y emocional casi perfecta. La acumulación de partidos, las lesiones, los bajones de forma y la necesidad de rotar sin debilitar al equipo son factores que han desgastado incluso a técnicos más experimentados. En este contexto, su habilidad para mantener a todos los jugadores motivados y preparados será crucial. Otro factor a considerar es el nivel de la competencia. Aunque el Real Madrid siempre parte como favorito en cualquier torneo, la realidad es que equipos como el Manchester City, el Bayern, el PSG y un Barcelona en reconstrucción también buscan la hegemonía europea. La pelea por los títulos no será un paseo. Y cualquier eliminación prematura, especialmente en Champions, puede generar un ruido devastador. A nivel interno, también hay retos. Si bien Xabi Alonso fue un jugador respetado y admirado, no es garantía de aceptación automática como técnico. Tendrá que construir autoridad desde el primer día, imponerse con su discurso y demostrar que su pasado no es lo único que lo respalda. Convencer a un vestuario que combina juventud con figuras de peso requiere liderazgo real, no solo prestigio. Además, no hay que ignorar un punto delicado, la paciencia institucional. Aunque Florentino Pérez sea quien le abra la puerta, el respaldo no será eterno. En el Real Madrid, las decisiones pueden cambiar en cuestión de semanas si los resultados no acompañan. Xabi Alonso se enfrentará a un entorno donde el margen de maniobra es mínimo, y cualquier tropiezo puede alimentar rumores de sustitución o dudas sobre su idoneidad. En resumen, el camino no estará libre de obstáculos. Estará plagado de tensión, competencia feroz, lesiones, críticas y decisiones complejas. Pero también estará lleno de oportunidades. Oportunidades para demostrar que está listo, que tiene la personalidad y el talento para ser más que una promesa, para convertirse en el líder que el Real Madrid necesita en esta nueva era. Una de las claves más determinantes en el éxito de cualquier entrenador del Real Madrid es su relación con el vestuario. No basta con diseñar esquemas tácticos brillantes ni con tener una idea clara de juego. Hay que ganarse el respeto del grupo, mantener el orden, gestionar los egos y crear una dinámica interna donde todos remen hacia el mismo objetivo. Para Xabi Alonso, este reto será especialmente delicado, porque no llega como una figura autoritaria consagrada, sino como una apuesta del club por un perfil emergente. Aunque su pasado como jugador del Real Madrid le otorga un crédito simbólico, fue parte del equipo que conquistó la 10ª y dejó una imagen de profesional impecable. Eso no garantiza obediencia ciega ni liderazgo automático. Los jugadores de hoy, especialmente los que ya tienen experiencia y jerarquía, no se rinden a la nostalgia. Respeto y obediencia se ganan con hechos, no con recuerdos. En ese sentido, Xavi tendrá que imponer autoridad desde el primer minuto. Su discurso, su postura ante las decisiones difíciles y su forma de comunicar con el grupo marcarán el tono del nuevo ciclo. No puede permitirse titubeos ni favoritismos. Deberá mostrar que tiene un plan, que sabe a dónde quiere ir y que está dispuesto a tomar decisiones impopulares si eso fortalece al colectivo. Ceder terreno en los primeros meses podría costarle caro. También hay que considerar que gestionará un vestuario mixto en términos de edad y expectativas. Por un lado, están los jóvenes que ven en él una figura cercana, moderna, incluso inspiradora. Jugadores como Camavinga, Bellingham o Valverde pueden identificarse con su perfil y estar más abiertos a seguir sus instrucciones. Pero por otro lado, hay nombres que ya han ganado todo, que han trabajado con entrenadores de élite y que no se conforman con discursos. Para ellos, lo importante será el día a día, la claridad táctica y, sobre todo, la competitividad del equipo.
Además, Xavi tendrá que tomar decisiones difíciles desde el principio, repartir minutos en una plantilla cargada de talento ofensivo, definir jerarquías en el centro del campo tras la salida de Kroos y el probable adiós de Modric, y establecer un once titular que no genere fracturas internas. La meritocracia, bien aplicada, será su mejor aliada. Pero incluso eso puede generar fricciones si no se comunica con transparencia y firmeza. Otro factor a tener en cuenta es su estilo de liderazgo. Xavi nunca fue un jugador de gritos ni de polémicas. Era cerebral, meticuloso, equilibrado. Habrá que ver cómo traslada esa personalidad al banquillo. Si logra construir una relación de confianza basada en el trabajo, el respeto mutuo y la coherencia, podrá consolidarse como un técnico respetado. Pero si muestra debilidad ante la primera crisis, perderá terreno rápidamente. En definitiva, el vestuario del Real Madrid no es solo un conjunto de jugadores, es un microcosmos con sus propias reglas, tensiones y códigos. Navegarlo exige habilidades más allá de lo táctico. Y para Xabi Alonso, este será uno de los exámenes más duros que enfrentará en su carrera. La posible llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no solo representa un cambio de técnico, sino un momento simbólico que puede marcar el inicio de una nueva etapa en la historia reciente del club. La pregunta que muchos se hacen es si estamos ante un relevo generacional más o ante el inicio de una era. Porque el Real Madrid, aunque vive del presente, siempre piensa en el legado. En Xavi se proyecta algo más que un entrenador joven con talento. Se ve a un técnico con la capacidad de desarrollar un proyecto duradero, con identidad y con la ambición suficiente para devolver al club no solo títulos, sino también un modelo reconocible. La directiva, encabezada por Florentino Pérez, parece haber entendido que el éxito no puede depender únicamente de las individualidades o de fichajes millonarios, sino de una idea clara, sostenida y bien ejecutada. En ese sentido, Xabi Alonso representa esa idea, alguien que puede construir a largo plazo sin renunciar a la exigencia inmediata. Si logra consolidar su estilo, adaptarlo al ADN competitivo del club y generar una dinámica positiva desde el inicio, no solo podría ganar títulos, sino también dejar una huella. Una huella similar a la que dejó Zidane en su primer ciclo, o incluso parecida a la revolución que representó Guardiola en el Barcelona. Y aunque el contexto sea distinto, el potencial está ahí. Una plantilla joven, un respaldo institucional fuerte y una afición que, pese a la exigencia, también está deseosa de enamorarse de un nuevo líder. Pero marcar una era no depende únicamente del talento del entrenador. Depende de muchos factores, de los resultados, de la paciencia de la directiva, de las lesiones, del vestuario, del entorno mediático. La diferencia está en cómo se gestionan los momentos de crisis, en cómo se responde ante la adversidad, sobre todo, en si se mantiene la coherencia cuando llegan los obstáculos. Porque iniciar un ciclo es fácil, sostenerlo, consolidarlo y convertirlo en una era gloriosa es otra cosa. En un club donde la historia pesa tanto, convertirse en un referente no es tarea sencilla. Pero si alguien conoce esa presión desde dentro, es Xabi Alonso. Fue jugador del Real Madrid, vivió noches europeas, remontadas, títulos y también momentos de máxima tensión. Sabe lo que es convivir con la grandeza y con la crítica. Y ahora, como técnico, podría tener la oportunidad de hacer historia desde el otro lado de la línea de calorías. Si todo encaja, su liderazgo, su idea futbolística, la sintonía con la directiva y la madurez del vestuario, no es descabellado pensar que su ciclo pueda convertirse en algo más que una etapa. Podría ser el inicio de un Real Madrid moderno, estructurado, dominante. Una nueva era con nombre propio. El Real Madrid está al borde de un cambio profundo, y todos los caminos apuntan a Xabi Alonso como el hombre llamado a liderarlo. Su perfil encaja con el momento del club, juventud con experiencia, disciplina con visión, pasado madridista con ambición de futuro. Pero el reto que se le presenta no es menor. No se trata solo de ganar títulos, sino de construir un equipo que vuelva a emocionar, a dominar, a dejar huella. Florentino Pérez ha movido ficha, ha reforzado la plantilla y ha dejado clara su intención de iniciar un nuevo ciclo. Ahora, la pelota está en los pies de Xavi. Su capacidad para conectar con el vestuario, gestionar la presión, imponer una idea clara y responder a las expectativas marcará el rumbo de su etapa. Podría ser un paso fugaz o el inicio de una era. Podría ser una promesa frustrada o un referente del banquillo. El madridismo observa con ilusión, pero también con lupa. Y en el Santiago Bernabéu no hay margen para las dudas. Solo sobreviven los que ganan y convencen. La pregunta ya no es si Xabi Alonso tiene potencial,
sino si será capaz de convertirlo en realidad en el club más exigente del mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque te apasiona el fútbol tanto como a nosotros. Así que no lo pienses más. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada paso del nuevo camino que podría tomar el Real Madrid. Aquí analizamos el presente, miramos al futuro y vivimos el fútbol sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo.